Hola, curso de ingreso a la UNAM, sede Tapicería, te da la bienvenida a este repaso de literatura. En esta ocasión, el tema es el texto y sus propiedades. Sabemos que un texto es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí para ofrecer un mensaje más amplio y complejo, y para considerarlo como apropiado debe tener ciertas características: propósito, adecuación, cabalidad, coherencia, organización espacial y organización textual. A continuación desarrollaremos cada uno. Propósito. Se refiere a la intención comunicativa, es decir, el objetivo o motivo del autor al escribir el texto. Responde a la pregunta, ¿para qué se escribió el texto? Normalmente la respuesta es un verbo: narrar, describir, comparar, entre muchos otros, y depende en buena medida del tipo de texto del que se trate. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen todas las cosas que compramos y a dónde van a parar cuando las desechamos? Si es así, no te puedes perder nuestra serie especial History of Stuffs este miércoles a las 8 p.m. Al leer el texto podemos percibir que es un texto publicitario, así que podemos decir que su propósito es convencer al lector de ver dicha serie. Recuerda que en comprensión lectora en español es una habilidad indispensable que seas capaz de identificar el propósito de un texto, independientemente de que se trate de una noticia, un texto de divulgación científica o un cuento. Adecuación. Se refiere a la elección precisa del lenguaje para el texto y depende del público al que se dirige, es decir, elegir los conceptos y términos adecuados para la población que leerá el texto. Piensa, por ejemplo, que intentas explicar qué es el estrés postraumático a un niño pequeño. ¿Cómo lo harías? Es normal sentirse nervioso, triste o preocupado después del sismo. Fue algo que no esperábamos y mucha gente sintió miedo por su familia y sus casas. Ahora imagina que intentas explicar el mismo tema a un adulto. ¿Usarías las mismas palabras? El estrés postraumático es una condición mental que se experimenta luego de vivir un episodio de peligro, como un fenómeno natural, una guerra o una situación de abuso físico, y provoca insomnio, ira, episodios de ansiedad o ataques de pánico. Como puedes ver, se requiere de cierta sensibilidad social y lingüística para elegir las palabras pertinentes en cada caso. Coherencia. Se refiere al orden o secuencia lógica del texto para facilitar la comprensión en el lector. Imagina, por ejemplo, que recibes el siguiente mensaje: cuando relaté los 2 años que pasé con la empresa alemana y verificó que hablaba 2 idiomas, pareció convencido. Tengo noticias importantes. El headhunter fue muy crítico y estaba escéptico sobre mi experiencia. Me dieron el trabajo esta mañana. Podríamos comprender el mensaje si lo analizamos con detenimiento, pero observa cómo cambia el texto si lo ordenamos de otra manera. Tengo noticias importantes. Me dieron el trabajo esta mañana. El headhunter fue muy crítico y estaba escéptico sobre mi experiencia. Cuando le relaté los 2 años que pasé con la empresa alemana y verificó que hablaba 2 idiomas, pareció convencido. Ahora, al darle una secuencia lógica, el texto es más comprensible. Cabalidad. Esta propiedad está presente cuando las ideas en el texto se desarrollan completamente y el lector identifica la unidad de sentido del texto. Lee con cuidado el siguiente fragmento. Un acorde y un arpegio son cosas diferentes. Un arpegio se compone de las notas de un acorde tocadas de forma consecutiva, normalmente del más grave al más agudo. Si no tienes conocimientos de teoría musical, es difícil entender por qué son diferentes un arpegio y un acorde, ya que el texto no lo expresa claramente. Observa en contraste el siguiente texto. Un acorde y un arpegio son cosas diferentes. Un acorde es un grupo de notas tocadas al mismo tiempo en un instrumento musical, mientras que un arpegio se compone de las notas de un acorde, pero tocadas una a la vez, normalmente del más grave al más agudo. En el segundo texto es más sencillo entender la diferencia, ya que tiene unidad de sentido. Se explican con claridad los conceptos que necesitamos para entender la diferencia entre ellos. Organización textual. Se refiere al orden en el desarrollo de las ideas y depende en buena medida del tipo de texto.
Al escribir un texto argumentativo, la estructura sería diferente a la de un texto narrativo, por ejemplo. Organización espacial. Es el uso preciso de los elementos visuales en la presentación del texto, tipografía, sangrías, tamaño de letra e interlineado, entre otras. Seguramente recuerdas que en la escuela algunos profesores solicitaban los trabajos escritos con ciertas características específicas. Practica un poco. Es la propiedad del texto que se ocupa de las sangrías, márgenes y tipografías de acuerdo al tipo de texto. A. Organización textual. B. Adecuación. C. Organización espacial. D. Coherencia. Sabemos que la coherencia se refiere al orden lógico, así que podemos descartarla. La adecuación la asociamos con el lenguaje apropiado para el lector, así que también quedará descartada. Finalmente, sabemos que la organización textual se refiere al orden en el desarrollo de las ideas, así que sabemos ahora que la respuesta es el inciso C, organización espacial. Cuando el usuario de la lengua muestra sensibilidad sociolingüística para escoger el lenguaje apropiado a su comunicación, reconocemos una propiedad textual denominada A. Lengua culta. B. Adecuación. C. Lógica gramatical. D. Coherencia. Podemos descartar coherencia, ya que ésta tiene que ver con la secuencia lógica. Al mismo tiempo, descartamos el inciso A y el C, ya que no corresponden a los aspectos revisados. La respuesta entonces es el inciso B, adecuación. La cabalidad es una propiedad del texto y consiste en que éste sea completo y A. Tenga unidad de sentido. B. Con datos comprobables. C. Analítico. D. Con opinión del autor. Podemos descartar la opinión del autor porque hay textos donde no es apropiado que el autor ofrezca su opinión. El inciso C, analítico, y el B, con datos comprobables, son apropiados solo para cierto tipo de textos, pero no están relacionados con la cabalidad. Entonces sabemos que la respuesta es el inciso A, que tenga unidad de sentido. Curso de ingreso a la UNAM, sede Tapicería, te desea éxito en tu preparación. Recuerda que las habilidades para analizar las propiedades de los textos requieren constancia, así que practica mucho. Hasta pronto.